Buenos días. Soy Nuria Julià, del CREAD y bueno, esta presentación forma parte de los 30 años del Miramón. No sé si todos lo conocéis, es un SIC desarrollado en el CREAD y os voy a explicar un poco nuestra herramienta de metadatos o algunas características que hemos hecho últimamente. ¿Cómo editamos los metadatos en XML si queremos, según el formato, el estándar 19139? Ay, perdón, me he equivocado. A partir de un editor de textos, o esto sería un poquito duro, intentamos buscar otras herramientas, ¿no? Como podría ser el GeoNetwork o nuestra herramienta, ¿no? El gestor de metadatos. ¿Qué características tiene esta herramienta? Pues es una herramienta de escritorio completamente gratuita y de libre uso que funciona para plataformas Windows. Aquí en esta dirección tenéis donde podéis obtenerla. Podéis usarla de manera independiente como solo como gestor de metadatos, si no os interesa nada más, o también está integrada dentro del Miramón. Si descargáis el Miramón, tenéis todo el paquete incluido. En las características principales del GEM es que está organizado en la información, no sigue la estructura de la ISO 19139, sino que está pensado en conceptos, ¿no? Y hemos intentado organizar la información conceptualmente en pestañas. Otra característica que tiene es que permite editar los metadatos en los formatos XML y en el formato INSPAR, pero también en nuestros propios formatos, que es el REL, que además de permitir guardar y editar metadatos, pues también tiene relaciones con las bases de datos. Es una herramienta multilingüe que permite editar los metadatos en diversos idiomas. Incorpora diversos diccionarios de palabras clave, entre ellos los del GEMET y el del Inspire u otros. Y también permite documentar automáticamente los metadatos. Es decir, si vosotros tenéis una capa, por ejemplo, en Shape, pues podéis, a partir de esa capa, extraer toda la información posible y generar el primer XML con toda esa información, de manera que ayuda un poquito al usuario. También intenta ser coherente y validar la coherencia de los datos, de que sean válidos y todo esto. Además, también permite editar registros de metadatos que están incluidos en catálogos, como por ejemplo en catálogos del GeoNetwork. A través del estándar del OGS, el Catalog Service Specification, la versión 2. Y por último, también como característica principal es que nos hemos intentado fijar mucho en la calidad de los datos y para ello hemos implementado un diccionario de datos que, aparte de proporcionar diccionario de datos, también nos proporciona un perfil de elementos de cómo documentar la calidad, que lo hemos adaptado al estándar de XML y que se llama QualityML, que está completamente integrado también en el GEM. Aquí tenéis un poquito. Vamos lento. Perdonad, es que hay un delay. Tenéis un poquito resumido dónde podéis encontrar información de soporte para el GEM. Está online desde la misma aplicación y también estamos editando unos vídeos tutoriales para que os puedan ayudar. Desde hace muy poquito que hay un nuevo vídeo que intenta hacer un recorrido completo por el GEM. Esto es un poquito lo que os he comentado antes, que la información está organizada conceptualmente según los componentes de la información espacial. Eh, es decir, tenemos la parte más espacial, donde están los sistemas de referencia, la extensión, todo esto, una componente temporal y la componente temática, ¿no? Luego, algunos elementos que en los estándares de la ISO se editan con
conjuntamente, por ejemplo, la calidad, en el GEM se encuentran distribuidos en diferentes sitios porque se editan junto a los datos que hacen referencia. Empezaremos con un pequeño ejercicio o ejemplo de cómo documentar metadatos que están dentro de un catálogo. En principio os lo voy a enseñar directamente. Y voy al... Esto es un catálogo de John... Ah, no se ve aún. Ahora. Es un catálogo de GeoNetwork. Y donde hemos creado un registro de metadatos, ¿no? Y en este registro, pues quiero editar. Puedo ir directamente aquí, editar, pero es un poquito más... para mí es menos entendedor, de manera que me voy al GEM y lo haré un poquito más grande. Y tengo una opción que se llama abrir desde catálogo. Desde aquí puedo poner la dirección del catálogo. Y tengo dos opciones. Puedo conectarme con permisos de solo lectura porque quiero consultar metadatos, por ejemplo, de una ID o lo que sea, pero no tengo permisos de escritura, pero como al mínimo los puedo consultar. Y si me interesa, pues los puedo guardar en un fichero local en XML. O tengo un usuario que me da unos permisos extras, de manera que puedo editar, ¿no? En este caso vamos a hacer esta opción. Me conecto y me dice que este catálogo tiene un registro, ¿no? Cuando hago aceptar, pues se me muestran estos metadatos, que son los mismos que tenía allí, que como podéis ver es parecido, ¿no? Esta es la vista que hace la vista resumida que hace el GEM y esta es la del GeoNetwork, que no son idénticas, pero el contenido sí que tendría que serlo. Y luego podemos ir a modificar datos, ¿no? Por ejemplo, podemos modificar, no sé, pues puedo añadir un organismo editor de los metadatos, ¿no? Y pues voy a añadirme a mí misma, ¿no? Puedo poner que soy editor, puedo añadir, y por ejemplo una dirección electrónica. Una vez tengo la información, acepto y tengo esto. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo buscar, veo que está el título, el idioma, que hay diferente información, pero no hay ninguna palabra clave, ninguna categoría del tema. Pues voy a añadir alguna cosa. Esta capa es una capa que me está dando información de la temperatura del agua y del nivel de calidad del agua, ¿no? Pues es una capa de medio natural. También podría poner medio ambiente, no sé, aguas continentales, porque son lagos interiores. Y, no sé. Y luego pues podría añadir alguna palabra clave. Es una capa que me está dando información de un lago de Berlín. Y podría buscar, por ejemplo, algunos de aquí. Water, no sé si hay water quality. Water pollution, por ejemplo. Water quality. También podría añadir una palabra propia, por ejemplo, decir Berlín, que es una de lugar, añadir y así ir añadiendo otras palabras clave. ¿Qué más? Por ejemplo, pues podría decir, podría modificar la fecha de actualización de la capa y decir que es otra o decir que hay unas restricciones, que ya tengo algunas puestas.
La extensión temporal, pues decir, no, es más largo, no es del 2024, continúa teniendo muestras hasta el 2025. Entonces, iría modificando y editando los metadatos de forma normal en el GEM y cuando yo creo que ya estoy, pues me voy aquí y hago guardar. Al guardar se genera una petición en el formato CSV, W y se envía al GeoNetwork y este registra los metadatos. Si ahora voy aquí, pues y hago que se relean los datos, tendría que aparecer, ¿ves? Ahora ya me aparece que hay las palabras claves que acabo de generar, las categorías, la palabra de sitio, y por aquí tendría que aparecer yo también y las cosas que he ido modificando. ¿Qué más? Esto tenéis aquí un poquito resumido para que tengáis lo que hemos hecho. Y esto también, la otra vía que os he dicho, para guardar como fichero local, pues a veces os interesa hacer unas modificaciones y guardarlas porque queréis a partir de ello generar otros metadatos o porque queréis una copia en local, ¿no? Pues podéis guardarlo también. Es solo... Sí, ¿eh? Ay, pues quizá, perdona que... ¿Lo habéis visto? Que le guarda el catástrofe. Que como hay el delay que se tarda 1 o 2 segundos a verse. Para esta opción del fichero local es simplemente hacer guardar como y os pide un nombre de fichero en vuestro ordenador. Os enseñaré también un pequeño ejemplo de cómo documentar metadatos de manera automática. Utilizaremos un shape. Cierro este y ahora vamos a hacer otra opción. ¿Se ve bien? Lo hago más grande. ¿Así mejor? Ya, no se me da tamaño. Por aquí, por este, tenéis también por el menú fichero una opción que se llama Nuevo XML. Y aquí tenemos diferentes entradas. ¿Qué fichero de metadatos queremos generar? ¿En qué formato? Bueno, ¿en qué estándar o perfil? Tenemos 3 perfiles diferentes. El 19139 básico, bueno, estándar, el perfil del INSPER y luego también tenemos un perfil que es específico para la infraestructura de datos de Cataluña. Y hay alguna pequeña modificación. El código de caracteres en que queremos generar ese documento. Típicamente se usa el UTF-8 y luego la capa, ¿no? Pues vamos a buscar una capa creo que tengo aquí, un shape, esta por ejemplo. Es un shape de espacios de cepas y voy a generar un fichero metadatos de 2025. Aquí esta parte de momento la hemos implementado solo para algunos formatos, como es el TIFF, el SHAPE, también para bases de datos geoespaciales de Oracle Espacio y algunos formatos más tipo RAW de raster. Como veis, se me ha generado automáticamente un conjunto de metadatos. Se me ha abierto también directamente la herramienta de validación. Tenemos un menú que pone validar y según el perfil, y puedes escoger en qué perfil quieres validar los metadatos para ver si te falta alguna cosa, ¿no?
Ahora veis, pone estándar de metadatos, es el 19115, la versión 2003. Y si quiero además, puedo escoger que quiero el perfil Inspire o el perfil IDEC, ¿no? Y ahora iría editando. Pues se me ha generado, por ejemplo, procesador. Pues un procesador de metadatos, se me ha creado automáticamente la fecha de creación de los metadatos. Si me voy aquí sistema de referencia, pues me ha documentado el sistema de referencia. También me ha documentado la extensión de estos metadatos. Si me voy a información temática, pues me ha documentado la base de datos relacionada con esta capa, con todos estos campos. No sé. Y bueno, básicamente, bueno, también esto, por ejemplo, que es una capa vectorial, que tiene solo la geometría y tiene este número de objetos. Y a partir de aquí, pues podemos ir enriqueciendo los metadatos. Por ejemplo, si voy a validarlo, pues aquí me va diciendo, mira, para ser válido conforme el 19139 te faltan todos estos metadatos, ¿no? Digo, me falta el título de la capa. Cuando clicamos aquí, pues me lleva directamente a la pestaña donde están esos metadatos. Y aquí abajo nos da una pequeña explicación de que por qué no es válido este elemento, ¿no? Y nos dice, el título de la capa no tiene contenido. Pues vale, pues vamos a documentarlo. Zonas, es una cepa, ¿no? Especial protección de aves o algo así, ¿no? Creo. De España, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más me dice? Pues que no hay idioma. Pues a medida que voy documentando va desapareciendo del menú de validación a las cosas que ya son correctas. Pues me dice que no hay idioma en qué idioma están los datos. Pues voy aquí y agrego el idioma, ¿no? Está en aceptar. ¿Qué más? Pues tampoco hay categoría del tema de la capa. Me voy a... Espera, no sé qué he hecho. ¿Mm? A ver, esto sería también medio natural, ¿no? ¿Qué más? Medio ambiente, no sé, más o menos. Palabras clave, tampoco hay palabras clave, pues también podría ir añadiendo. Puedo añadir no sé, el GEMET que hay. Habitats, por ejemplo. Protected, no sé. Podría ir añadiendo palabras que estuvieran relacionadas. Luego me dice, pues también falta el resumen. Pues vamos al resumen, que no sé por qué no me está yendo al sitio. Es porque he tocado resolución, perdón. Resumen, pues aquí pondría más informaciones, también las cepas. Cepa España, dentro de la red Natura, no sé, iría explicando, etcétera, ¿no? Y así iríamos documentando todo hasta tener todos los datos validados. Aunque los datos no estén validados, me permite guardarlos porque si no, no podría continuar editando otro día, no tengo por qué acabarlo todo ahora, ¿no? Siempre puedo ir aquí, fichero y guardar. Y continúo otra vez, ¿no? Si voy digo, pues no, ahora quiero perfil Inspire, ¿no? Pues puedo hacer la opción de convertir el documento según el perfil Inspire o solamente decir, no, yo quiero un único documento que lo usaré para las dos cosas. Y digo, pues ahora quiero validarlo según Inspire. Pues hago así y ahora me hace el validador según Inspire, pero no me está cambiando nada del fichero. Solo me dice qué entradas son las que necesito para que sea válido según Inspire. Por ejemplo, hay algunas cosas que son más características. En Cataluña nos encontramos que el idioma, pues todos los metadatos están en español, pero también en catalán. Si solo está en catalán, pues no es válido porque no es un idioma de los oficiales para el Inspire. Y luego te sale aquí que como mínimo tiene que haber un idioma oficial, ¿no?
y cosas de este estilo. Y aquí siempre te va dando un poquito de información. No sé, bueno, si tenéis preguntas o algo, podéis ir haciéndolas. Sí. Cuando puedes guardar, pero sin marcarlo de publicación para que solamente lo No. veas tú. No, cuando lo guardas en el catálogo de GeoNetwork se publica automáticamente porque en el estándar del CSW no existe este paso que tiene el GeoNetwork. Es como un protocolo propio de GeoNetwork que puedes tener como oculto y luego decides cuándo publicarlo. Cuando lo haces a través del CSW es solo publicación directa. Y cuando vas a guardar siempre en lo local, si no está completo, pues está guardando en la aplicación. No, ahora este caso lo estoy guardando en la aplicación porque he hecho otro ejemplo. Este no es el del GeoNetwork, ahora lo he creado en local. Sí, sí, sí. Pero en el de ponerlo como en proceso y luego publicarlo, no se puede porque el estándar no existe sí, no hay esta petición. Sí. Una vez se comunique la aplicación de Gen con GeoNetwork, en GeoNetwork, en la configuración principal, ¿hay que hacer algo? Bueno, normalmente por defecto está activado. Hay un sitio que no sé si ahora lo sabré encontrar. Bueno, tiene que estar en el menú de administrador y hay un sitio donde puedes configurar cuál es la dirección para el formato CSV y el CSV transaccional. Son dos direcciones diferentes. Y luego nosotros lo que hacemos es pedir las capacidades de ese servicio y allí obtenemos estas direcciones de donde se tienen que hacer las peticiones. Pero por defecto ya está. Normalmente los que yo he visto está configurado. Pero si no, en la ayuda del Network está explicado. Y creo que es solo un sitio donde pones la dirección y ya está. No sé dónde estoy ahora la presentación. Vale, luego, bueno, esto es un poquito lo que os he explicado, ¿no? De que creamos y nos genera automáticamente. Si tuviéramos un TIFF, por ejemplo, multibanda, pues también nos crearía una información con todas las bandas que están en el TIFF y nos daría toda la información posible, ¿no? Esto es un poquito lo que ya os he explicado de los perfiles y de la herramienta de validación, porque igualmente siempre tenemos la herramienta de validación oficial del Inspire, pero no sé, hacer una prevalidación antes siempre es útil, ¿no? Y a veces que es más como clara, ¿no? Porque allí a veces es difícil entender qué es lo que te pasa porque no es válido. Bueno, esto es un poquito todo esto. Que si alguien la presentación está colgada y si lo queréis hacer servir de guión, pues allí está. Luego, otro punto en el que hemos trabajado mucho es en la calidad de los datos, ¿no? Tenemos como dos partes de la calidad. Según el estándar hay la parte del linaje o provenance y la parte de la calidad de los elementos, ¿no? De los datos. Esta parte es la que os voy a explicar un poquito ahora, en la que nos hemos basado sobre todo, hemos cogido el Quality ML, que os he dicho que es un diccionario de conceptos de calidad que está ordenado jerárquicamente en 5 niveles. Tenemos clases, indicadores, medidas, dominios y métricas. Es un poquito más extenso que el modelo de la 19115 y nos hemos basado en el estándar de calidad de la 19157.3, no, de la 19157 y, y en todos hemos creado, aparte de la estructura, pues la lista de los valores, ¿no? La semántica y los vocabularios. Este diccionario se encuentra online en esta dirección y lo podéis obtener todo en JSON. Hay una web en la que podéis ir visualizándolo. Si queréis os lo enseño.
Esta es esta web y aquí podéis consultar en diferentes idiomas. Tenéis un poquito de explicación y un poquito qué es cada elemento, qué es el significado, qué clases de calidad hay, qué indicadores, etcétera, ¿no? Y luego, al final de todo, tenéis unas matrices de calidad en la que nos da por un indicador qué medida tiene sentido, en qué dominios, en qué métricas son las que se deberían usar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y luego si vamos aquí, pues nos da información de esa medida de calidad. Es un diccionario, por tanto nos la describe. Tenemos un enlace a la definición, que es muy importante porque estamos intentando siempre decir, vale, tengo temperatura, pero ¿temperatura de qué? ¿En qué unidades? Si tenemos una dirección, pues sabemos, estamos dando una definición exacta de lo que estamos documentando, ¿no? Y aquí hay un poquito la información de cada uno. Si tenemos, por ejemplo, ítems, ¿no? Pues también tenéis más explicación de la métrica, cómo se debe calcular, etcétera, ¿no? Y toda esta información la podéis obtener en un fichero JSON, JSON. Bueno, eso es un poquito esto que os he enseñado. Y aquí, bueno, es que es igual demasiado técnico, pero es un poco la adaptación que hemos hecho entre el QualityML, el 19115, que es lo que no tiene y que hay en el otro, ¿no? Básica, no sale aún. Espera que no. Ahora. Básicamente, como veis, no existen los dominios en el 19115 y no existen los parámetros, ¿no? Nosotros hemos parametrizado muchas cosas, por ejemplo, un dominio sería, estoy haciendo un RMS, pero solo en las X. Pues las X es el dominio, ¿no? Estoy en el dominio de las X. O estoy haciendo algún estadístico con un valor de confianza de tal, pues este valor es de 0,5 o lo que sea, es un parámetro de la métrica que es importante tenerlo documentado. Pues hemos hecho un esfuerzo en intentar integrar todos estos dentro del modelo sin dejar de cumplir la 19115. Es un poquito lo que está explicado en esta transparencia que no os voy a explicar más porque es demasiado técnico, pero y, y luego actualmente esta parte que hicimos hace tiempo de este diccionario dentro de un proyecto europeo, ahora se ha hecho, creo que ya está aprobado o falta muy poco, el 19157.3, que es algo similar a lo que el QualityML tiene. Es una lista de medidas de calidad, ¿no? Con la semántica y con todas las relaciones. Estas son un poquito las ventanas que tenemos para documentar la calidad. Como os he dicho, está dispersa en diferentes sitios que se documenta junto al elemento de metadatos al que hace referencia, pero la ventana que te permite documentarlo siempre tiene el mismo aspecto. Si acaso ahora os enseño alguna cosa. Esto sería un poquito como aquí documentaríamos la calidad del sistema de referencia horizontal. Si vamos a la pestaña de extensión temporal, documentaríamos la calidad de la extensión temporal, la validez temporal, todo esto. Y por último, si nos vamos a la información temática, pues documentamos la calidad de los atributos, que pueden ser o categóricos o cuantitativos, y depende del tipo, pues tendrá sentido unos elementos de calidad, unos valores o otros, ¿no? No, porque hemos tenido en cuenta todos estos estándares para generar el QualityML, pero estamos documentando según el 19.115, 139, luego no está esta parte. La próxima supongo, pero hasta que el Inspire tampoco se haya adaptado a la nueva versión y todo, no sé, de momento. Sí, de momento no.
Pero hemos ido explicando esto en el foro, que al final se convencieron de que esto debe hacerlo. Entonces, sabéis que el OPC ha tomado la iniciativa ¿cómo se llama? De hospedar el catálogo de Quality Measures en lo que le llaman el Distinction Server, o ahora se llama Rainbow. Y claro, nosotros ahora, cuando esto se ha consolidado, que parece que en menos de un año eso estará, entonces tendremos que migrar de nuestro propio diccionario al diccionario oficial que la ISO establece. Y también es importante que este diccionario exista porque también establece maneras de actualizar ese diccionario, que es lo que siempre te encuentras, ¿no? Que la medida de calidad que tú necesitas es la que no está. ¿No? Entonces, pues se podrán proponer nuevos medios de calidad para que sean incluidos en los diccionarios oficiales. por ejemplo, sí, esta es una imagen multibanda, creo que es la hora, ¿no? Ya casi. Como veis, en esta imagen tenemos muchísima información porque damos mucha importancia a los valores. Esta es una imagen de satélite y cuando se ha hecho la importación, en este caso no se ha usado las librerías de GEDAL, sino unas librerías propias que tenemos y en la que tenemos mucho cuidado a leer y a coger todos los metadatos y documentarlos, ¿no? Aquí tenéis toda la información de todas las bandas con toda la radiometría, toda la información de la plataforma y el sensor y todo esto. Luego podéis ir, por ejemplo, si nos vamos a sistema de referencia, pues veis, tengo unos cuantos parámetros de calidad y si voy a mirarlo, pues aquí tengo esto, ¿no? Digo, quiero usar un indicador normalizado que sería del diccionario de QualityML o un indicador propio, ¿no? Luego aquí puedo ir escogiendo uno a uno, ya me hace un resumen de los que tienen validez dentro de este entorno, como estoy documentando la exactitud posicional de los datos, pues aquí solo me ofrece para indicadores que tienen referencia a esto, no me da, por ejemplo, la exactitud temporal, porque aquí no aplica, ¿no? Y luego también tenéis, por aquí podéis consultar más información. Aquí os da una matriz un poquito para que tengáis estas matrices de relaciones entre, a partir de un indicador, qué medida y qué dominio y qué métrica tiene sentido y podéis escogerlo y que se rellene esto automáticamente o ir cogiendo uno a uno, ¿no? A partir de la lista podéis consultar también, podéis ir a la URL que os he enseñado antes, podéis documentar los parámetros si existen parámetros y así para un poquito todo, ¿no? También está el resultado de la conformidad, podéis también documentar, sabéis que los elementos de calidad tienen dos partes, una es el resultado cuantitativo, pero también puede ser uno conforme a una especificación o conforme a, por ejemplo, en el caso del INSPIRE, pues tenemos que documentar que los metadatos son conformes a la normativa del INSPIRE, ¿no? Pues utilizaríamos esta parte. O métodos de evaluación, está todo incluido, ¿no? Lo que hay en el estándar. Pero intentamos que sea de una manera más comprensiva, ¿no? Que no ir poniendo los nombres tal cual. Y esta ventana es la que os digo que siempre es la misma, pero depende del contexto. Creo que aquí puse alguno, pero ahora no sé. Aquí. Pues depende del contexto, me filtra los indicadores, ¿no? Aquí pues tengo exactitud temática, consistencia, cosas que tienen más a ver con los atributos. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque sí, podéis hacer. ¿Permite la edición masiva de un metadato de XML o de varios XML que tengas en local? En el sentido de cambiar una cosa en varias versiones a la vez, ¿no? No. Bueno, esto lo tiene razonablemente bien resuelto en lengua. Algunas veces he hecho búsquedas masivas que me han salvado la vida.
Sí, sí, pero bueno, hay veces que, Sí, No. lo que decís, que es bueno a veces. sí. Y si subes, y puedes subir varios feeds a la vez para que te genere, o tienes que ir subiendo uno a uno. No, tienes Asia Network, no. No, aquí. Cuando dices quiero los metadatos de un feed, puedes tener una carpeta con 10 feeds y decirle los metadatos de estos. Sí, sí, es precisamente lo que estás viendo. Bueno, aquí Pone banda, 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 banda. Sí. 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 esto se ha hecho a partir de varios tips, sí. Se crea un multibanda que además de esto, pues me permite, no sé si ahora, pero los metadatos en este caso es un solo fichero que te relaciona con todos los otros. Ya, a ver, a veces te encuentras que hay Bueno, un con cogido. todas las bandas dentro, pero a veces te encuentras que las bandas van en diferentes. Y este ejemplo en particular son varios kits en un solo directorio y el archivo de metadatos es el único. Y bueno, y nuestro modelo, pues ahora es lo que está enseñando ella. Cuando abres uno de los kits, cuando consultas, en realidad te da la información de todas las bandas a la vez. Claro, aquí me marca en rojo la información de esta banda que he escogido, es decir, esto es agua o no es agua, pero también me da para ese píxel todo el valor de las otras bandas. En el Neural Network lo que pones es un enlace. En la distribución, aquí en la información de distribución, tú pondrías, pues, mira, estoy dando un tip multibanda que está en este sitio online, ¿no? Pero sí, perdona, ya está. Bueno, si tenéis más o dudas, podéis escribirnos a cualquiera de nosotros y intentaremos responderos. Bueno, vamos a comenzar porque como tenemos un poquito de tiempo, yo solamente hago de presentadora. Ahora viene una sesión de metadatos, sobre todo tratado con Georecat, porque todos nosotros hacemos metadatos con el perfil 19.139, pero si queremos que los datos estén, que la descripción de los datos estén en los catálogos abiertos, pues tiene que estar en RDF. Entonces, la primera parte de este taller va a ser por David Portolés, de Idearium, que os va a mostrar un principio, o sea, de cómo cargar el esquema en GeoNetwork. Porque sabemos, yo por lo menos lo que yo he visto, y os cuento mi experiencia, cuando yo he utilizado CECAN, he instalado CECAN, ya viene como un Georecat 2.0. Ese Georecat 2.0 por ahora no cumplirá los requisitos de SPY. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea ha publicado otro esquema, pero que es de 3.0. Entonces, parece que con CECAN sí se puede soportar los perfiles Georecat. Entonces, David os va a comentar cómo se puede cargar ese transformador en GeoNetwork. Y luego va a venir Moisés Poyatos de Trasatec, que es que estamos haciendo un trabajo conjunto con la Oficina del Dato, que es la gestión de la demanda del dato, y os va a mostrar el trabajo que estamos haciendo, que es bastante interesante, que ha sido hacer un programita. Bueno, primero se analizó el esquema que nos ha dado la Comisión Europea, porque tenía unos errores, ellos han solucionado algunos de esos errores y luego han hecho un programita en R donde tú cargas un CSV y te transforma los metadatos de la 19.139 a Georecat. Entonces, la idea es que este programita lo pongamos en un GitHub público, lo podéis utilizar y todo documentado y seguir avanzando, porque esto es una aproximación. Es decir, aún cuando lo tengamos en Georecat hay algunos errores que no se han solucionado. ¿De acuerdo? Entonces, nada, David, cuando quieras. Perfecto. Gracias. Bueno, pues vamos allá. Sí, la idea es ver un poquito luego en directo un GeoNetwork. Hemos hecho algunas adaptaciones, pero antes unas pocas transparencias para poner un poco el contexto. Aunque ayer ya se habló bastante y creo que lleva ya mucho tiempo hablándose de GeoDecatAP, pero bueno, por tener todos una base común. En principio, hablamos de... Parece que hay como dos mundos un poco independientes, que es la comunidad de datos abiertos y la comunidad de datos geoespaciales. Parece que son, pues como digo, comunidades o dos aislados y que han estado trabajando como con silos, ¿vale? Pero
bueno, siempre ha habido un cierto acercamiento. Cuando hablamos de datos abiertos, habitualmente las especificaciones y las normas que lo rigen pues suelen ser esta lista que cito ahí, lo primero, el vocabulario del W3C, TCAT, que es un estándar, o bueno, una especificación a nivel internacional. Por otro lado tenemos la versión europea, el perfil de aplicación europeo de CAT-AP, que a veces el lenguaje hablado nos hace referirnos a DCAT-AP, es un poco trabalenguas esto, pero bueno, es la versión o la adaptación europea. Y por otro lado tenemos perfiles nacionales, como podría ser la NTI-RISP o DCAT-APS. Y por otro lado también tenemos extensiones específicas, temáticas, que son extensiones sobre este perfil europeo, ¿vale? Cada vez vamos como concretando más y, por ejemplo, pues tenemos el famoso GeoDCAT-AP y el Mobility DCAT-AP, ¿vale? Hay también, para complicar la sopla de siglas, alguna especie de iniciativa de GeoDCAT sin el apellido AP, pero bueno, tampoco tiene tanto recorrido como el que tenía aquí, sobre todo por la inercia de Inspire. Por el otro lado, pues sobradamente conocido, los metadatos geoespaciales, pues en XML, frente, por cierto, a datos abiertos, que casi siempre es en RDF, pues tenemos aquí toda la familia esta de ISO 19115, 139, Inspire, LISIGE y todo lo que sobradamente se conoce, ¿vale? Bien, pues ¿cuál es la idea? Intentar converger, ¿no? Que ambos mundos interactúen y se pongan un poco de acuerdo. Para eso surge GeoDCAT-AP y, bueno, pues algunas pinceladas. Es un mapeo desde Inspire hacia GeoDCAT-AP. En principio no está previsto la inversa. ¿Por qué? Pues porque ISO es muchísimo más rico, tiene muchísimos más campos. Al final GeoDCAT-AP es solamente una pequeña selección. Y bueno, pues ya se comentó ayer, lo comentó Paloma, no supone en principio ningún cambio en la forma de trabajo de ISO, eso tendría que ser una de las primeras premisas, con lo cual pues supongo que todos respiráis tranquilo, no es más trabajo, no debería ser mucho más trabajo, no sustituye a la reglamentación Inspire y la idea es enriquecer estos metadatos ISO con otros elementos, ¿vale? Con estos elementos de la comunidad de datos abiertos. Y bueno, pues también comentar que hay tantas versiones de GeoDCAT-AP como de DCAT-AP y a su vez en DCAT, ¿vale? Va un poco todo en paralelo. Ayer comentaba Paloma que hay muchas versiones, bueno, principalmente hay 3, tampoco son tantas, pero y cada una de las versiones mayor porque han incluido cambios de calado y la última que habría de GeoDCAT-AP 3.0.0 sería la candidata de octubre del año pasado. ¿Vale? Y esto es un poco el panorama, espero que haya quedado más o menos claro. También, famosos datos de alto valor. Bueno, pues el reglamento HVD cita que hay unas temáticas y que además algunas de esas temáticas son concretamente 3 de datos espaciales y que se cita en el reglamento que contendrán como mínimo los elementos establecidos en el famoso reglamento 1205/2008 de la Comisión, lo de Inspire, ¿vale? Para entendernos. Así que esto, pues, de nuevo, no sustituye, no reemplaza, dice expresamente que tiene que tener lo de Inspire y, obviamente, pues, todo lo que quieras de más. En principio, en el reglamento no se especifica que deban ser de CAT-AP. Sí que se refiere a esto, pero no se explicita. Pero el hecho es que es un estándar de facto. Es decir, si quieres que estén en el portal europeo, en el EDP, pues tienen que estar en DCAT-AP para que salgan allí, ¿vale? Es el estándar que se utiliza. De nuevo, el reglamento no explicita que los HVDs deban estar en el EDP, pero bueno, es el punto común donde todo el mundo va a buscar. Y como curiosidad y para liarlo todo todavía más, con más siglas y más versiones, pues hay una recomendación llamada DCAT-AP HVD 220 que bueno, que se supone que explicita los detalles y los aspectos técnicos. Como decía, para liarlo más, DCAT-AP HVD 220 no existe un DCAT a secas 220 y tampoco hay un GeoDCAT-AP 220, así que bueno, hay un poco de
de confusión, de lío, pero bueno, que los ISOs también tienen lo suyo, que al final también entre el 19.115, el 139, las recomendaciones, las especificaciones, pues bueno, al final es inevitable caer en estas confusiones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo genero? He comentado que no debería implicar cambio en la forma de trabajo. Pues bueno, lo que se plantea es una hoja de transformación XSLT como una de las alternativas. Entonces, bueno, esta hoja de XSLT, XSLT es una tecnología que coge un XML, lo transforma y genera otro, ¿vale? Entonces, bueno, a priori sonaba bien y suena fácil. Hay varias versiones, se han ido haciendo diferentes versiones e iteraciones de la hoja XSLT, pero ¿cuál es el problema? Pues que ISO es muy complicado, tiene cientos de campos y tiene muchísimas posibilidades, con lo cual pues tener una hoja completa que sirva para todos los casos tal, pues es complicado. Siempre salen puntas y bueno, pues y no termina de funcionar en todos los casos y de forma completa. Entonces se van haciendo iteraciones, salió recientemente una, también creo que comentará después algunos otros cambios y bueno, como digo, ahí está disponible, abierto. SEMIC con JRC la tienen publicada en GitHub y, por supuesto, abierto a contribuciones de todos, así que os animo a que si encontráis algún fallo o algo que corregir, pues que lo notifiquéis mediante las issues de GitHub, porque al final será en beneficio de todos. Bueno, ha habido también un proyecto piloto con varios países, ha participado España, y bueno, gráficamente, pues como reflejo ahí. Cogemos el ISO, el XML, que todos conocéis, le aplicamos esa transformación y nos sale otro XML conforme a GeoDecat, ¿vale? Parece fácil. Esta es la estrategia, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos de forma ya más detallada? ¿Qué hago con la XSLT? No sé si habéis utilizado alguna vez una ¿y esto? Bueno, pues muchas formas. Una de ellas, con programación. Pues tú te coges tu librería Java o tu código Python, tu paquete, lo instalas y lo aplicas y te buscas un tutorial y lo haces. Para el que sepa programar, esto es un camino, ¿vale? Hay otra un poco más sencillo que hay un editor, hay un plugin de Notepad++ y sé que hay gente que lo ha hecho. Yo no lo he hecho personalmente, pero sé que se puede aplicar, creo, me consta, que se puede aplicar la XSLT. Es otra poco que requiere menos conocimiento de programación y bueno, pues una alternativa. Otra solución, pues tener un servicio en la web, toma mis metadatos y me lo das, ¿vale? Hay uno allí del SEMIC en una página web, ¿vale? Lo que miraríamos, pues, esa service. Tú te lo doy y me lo das. ¿Cuál es el problema? Que si está mal, pues no puedo hacer ningún cambio. Yo te lo doy y me lo das. ¿Qué has hecho? Es un poco, queda detrás, ¿no? Queda ahí la magia. Si te funciona, perfecto. Si no lo hace bien, pues tenemos un problemilla. Así que, bueno. Y por último, una de las alternativas que planteo es la integración en GeoNetwork, ¿vale? Desde la versión 4.4.6 y siguientes de GeoNetwork se incluye o se intenta incluir, quizá para ser más precisos, esta hoja de estilo y bueno, con las distintas versiones y está en camino. Se supone que GeoNetwork está en ello y que bueno, que a lo mejor lo trae de base. Lo que vamos a hacer es un poco cacharrear y juguetear un poquillo con el GeoNetwork para en base a este principio, cómo ir más allá y adaptar, ¿vale? Y esta es una de las alternativas. Hay alguna otra más, la que nos contará después Moisés. El objetivo, ¿cuál es? Pues que los famosos servicios de localización Inspire, los SW, para entendernos, ofrezcan GeoDecat API como un formato más. Yo te pido una petición get record by ID y me lo puedes dar en muchos formatos, en el ISO no sé cuál, y en GeoDecat API, ¿vale? Eso es el objetivo. De tal manera que daría una integración muy limpia. Los servicios de SW seguirían funcionando como hasta ahora y tendrían un formato más, ¿vale? Entonces, parece que encaja y que todo va bien. Aquí también enlazo con lo que comentaba ayer Paloma, no hay que hacer ETLs con procesamientos intermedios, que me los bajo, que los aplico, no, parece. El propio servicio me ofrece y el que lo recepciona, el catálogo de datos abiertos, lo ingesta y lo procesa, sin más, ¿vale? Eso es a lo que aspiramos. Así que, en teoría, pues cuando
estos servicios de localización en CSW ofrezcan esto. Los portales Open Data los federarán y los ingestarán sin mayores cambios. Y nada, vamos un poco ya manos a la obra. Tenemos ahí un servidor un poco de juguete que espero que nos aguante y nos funcione bien. Ahora veremos. Hemos levantado un contenedor Docker con la última versión, la 4.4.9, de GeoNetwork tal cual. Hemos importado todo el COTSI, los 880 y tantos metadatos que hay. Y como decía, ya GeoNetwork ya viene con algunas cosillas con la hoja de la transformación y orientado a GeoDKTP, pero bueno, no hemos querido tampoco profundizar mucho. Veréis que el servidor pues da algunos fallos y tiene ahí mensajes de error y tal. Lo que hemos hecho es, de base, como viene, hacer estos cambios. Primero, actualizar la hoja de estilo, XSLT con la nueva, modificar la interfaz gráfica para que se ofrezca como un nuevo elemento y ver si está ya disponible mediante el CSW, ¿vale? Esto es lo que ya veremos un poco en directo. Lo tengo por aquí en pantallazo, pero yo creo que nos la vamos a jugar. Y vamos a ver si nos funciona. Vale, como decía, aquí tenemos un servidor un poco de juguete alojado en GitHub Codespaces, que amablemente nos contribuyen el poder utilizarlo para esta sesión. Les agradecemos desde aquí el patrocinio y, como decía, pues tenemos aquí un GeoNetwork, sin más, con todo el COTSI. No lo hemos tocado la apariencia ni nada, se ve así como se ve. Bueno, pues casos que están por aquí los metadatos, por aquí algunos errorcillos, no terminamos de configurar bien, pero aquí tenemos todos los metadatos. Entonces, ¿cómo podemos acceder a GeoDKTP? Pues la idea es que elijamos uno de estos datasets o metadatos, dataset y servicios, y lo que hemos hecho es configurar que en las opciones de descarga hay una nueva, ¿vale? Pues se ofrece como un elemento más. Terminología de GeoNetwork es un formatter. Y nada, pues le das aquí, puedes descargártelo como zip, como XML y como esta versión nueva. Ya está. Le pides y sale. Si echamos un vistazo, voy a poner un poco más grande la letra para los del final. Y, pues bueno, aquí tenemos esto no es el ISO que conocéis, esto es el RDF que necesita de CAT. Podemos ver que se generan elementos de CAT a los récords, ¿vale? Aquí tenemos este elemento. Por aquí tenemos también elementos con el prefijo, con la notación específicos de GeoDKTP. Tampoco añade muchos más, no, añade unos cuantos para referir los servicios, los sistemas de referencia, las coordenadas y poco más, unos cuantos predicados. Aquí tenemos esto y por aquí, pues bueno, podemos ir viendo todos los campos que son de otras especificaciones, o sea, vienen recogidos en DKTP, pero al final se heredan de otros, de Dublin Core, de otros vocabularios y ontologías que pueda haber, la Lokene y compañía. Otros son específicos de DCAT, como podemos ver estos, periodos temporales, esquema DOTOR también, DCAT. Bueno, se refleja la misma información de varias formas, como podemos ver aquí. Y, pues, como decía, hay predicados específicos de GeoDCAT para el sistema de referencia espacial y todas las cosas que, bueno, en principio no hay por qué conocer a fondo, simplemente cojo la hoja de transformación, la aplico y si está bien, sale. Y esto es lo que se supone que se necesita. Entonces, ¿cuál ha sido la implicación del editor o del responsable de metadatos de la IDE previa? Pues, en principio, muy poca. Es habilitar esta transformación y si todo va bien, ya está. Luego veremos que no siempre va todo tan bien, pero bueno. Y, por ejemplo, podemos ver que también se genera la información de los servicios de datos por aquí. Y ahí tenemos el service y demás. ¿Vale?
Y esto es la forma más sencilla en la que se expondría, ¿vale? Como ya digo, si pueden ver la petición, no se ve muy bien, pero vamos, la idea es, hemos reaprovechado uno de los perfiles, el EUGeoDKP, para hacer estas transformaciones. Entonces, bueno, pues GeoNetwork te da unas cuantas y lo que hacemos es utilizar una de ellas, ¿vale? A ver si soy capaz. ¿Vale? Si le pido solamente dame la lista de formatos para para este metadato, pues tengo todas estas posibles transformaciones, ¿vale? En zip, en ISO 19115, en JSON-LD, en EUGeoDCAT y otro montón que tienen ahí, que tienen un poco de batiburrillo también, ¿eh? Porque tienen la DKP HVD, la DKP, la GeoDKP, la EUGeoDKP, bueno, pues tienen ahí un montón publicadas y bueno, es cuestión de ofrecer, estos están ya precargadas, es cuestión de ofrecer en ese combo, en ese desplegable, cuál quieres, ¿vale? Y la que he cogido, o sea, la que hemos trabajado es la EUGeoDKP, pero bueno, pues nos parecía la más apropiada. La idea es, y esto sí que quería dejarlo claro, no nos ha resultado fácil crear una nueva, ¿vale? Se podrá, seguro, pero la documentación de GeoNetworks no está del todo para nuestro gusto. Nos ha costado bastante ponerlo en marcha y configurarlo y demás, y no hemos podido crear una nueva propia. Entonces, lo que hemos hecho es, una de las que ya vienen, cambiarla, ¿vale? Y eso sí que ha sido un poco más fácil, ¿vale? Entonces, como decía, hemos reaprovechado una de estas y para este mismo metadato voy a tirar por aquí de la chuleta. Perdón. Para este mismo metadato vamos a intentar verlo, pero no sé si he cogido bien. En el CSW, ¿vale? Que seguramente, pues, supongo que es algo más cercano, ¿no? A los asistentes de aquí del taller. Vale. Pues aquí construimos la petición Get Capabilities de este servicio y nada, si nos vamos por aquí, vemos que el GeoNetwork, esta versión reciente de GeoNetwork, probablemente con otras previas no saldrá, pero a partir de la 4.4.6 sí debería salir. Vemos que hay un output esquema que permite estos valores, ¿vale? Entonces, en principio, el CSW también es capaz de utilizar si le especificas el output esquema. Te sigue dando los que ya tenías de ISO y además, si especificas este output esquema, te lo da en alguno de los formateadores que tiene, ¿vale? Hay una tabla en la documentación de GeoNetwork en la que te dice, empareja ese formatter que hemos visto antes con esta URL, ¿vale? Es un poco confuso, pero bueno, lo puedes hacer. De nuevo, yo no he sabido cómo crear un nuevo output esquema, será cuestión de dedicarle más tiempo. No, eso hay que alterar la configuración para habilitar un nuevo elemento en el combo, hay que activarlo. Hay que habilitar expresamente que tienes una nueva opción. La vemos ahora en la parte de administración, ¿vale? Entonces, de forma sencilla, yo no he podido transformar, lo que sí que he podido hacer y es que uno de estos output esquemas está emparejado con el otro formateador. Supongo que de algún sitio estará, pero no hemos profundizado tanto. Y si incluyes este output esquema, pues te da la información. Lo que es entrar esquema, pero digo, ¿y con qué esquema lo saco? O sea, ¿con qué voy a reconectar? Pues mi empleo en esto, en la ISO 19, o también la tecnología todo uno, etcétera. Ahí no está, pero con la tecnología 1 también se puede medir. O sea, que por eso es tan importante que... Correcto, sí.
Eso es, lo único eso que estas output esquemas no son muy legibles porque, claro, data Europa /930 o R5R o tal, pues bueno, a lo mejor es un poco confuso, ya digo, hay una tabla que los relaciona y puedes saber cuál va con cuál. Y luego, tío, por aquí de chuleta. Si le pido esto en el output esquema data Europa 930, perdón, creo que me falta una barra al final. No he debido de coger todo. Vale. Pues aquí estaría, ¿vale? Entonces, haces una petición al CSW, dame este metadato. Si lo quiero en el esquema de salida de representación, con esa URI de R5R o 930 o no sé cuál, pues eso ya te da el GeoDecat. Si no le digo eso, pues me lo devuelve de otra manera, ¿vale? Entonces, es un servicio que incluye uno más, un formato más, ¿vale? Aquí tendríamos la respuesta en otro de los esquemas, ¿vale? Pues bueno, le puedes ir variando uno u otro para que te dé el que te parece. Creo que esto es la versión resumida, ¿vale? No sé cómo de complicado será hacerlo funcionar en un anterior. Yo creo que bastante, ¿vale? Pero bueno, no lo sé. O sea, es remangarse y ver. A mí, ya digo, la documentación de GeoNuevo me ha costado encontrar un poco referencias, pero sobre todo entre el cambio de entre la 3 a la 4, cambia bastante. Lo suyo es utilizar una versión ya de las más recientes porque ya te viene medio preparada, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor hay alguien más experto de GeoNetwork y puede matizar y aportar. Yo lo que he hecho es revisar y sobrevolar un poco por encima. Os comento un poco cómo se hace la pequeña configuración que hemos hecho. Si vamos a la parte de administración, en la consola del administrador, por un lado en metadatos y plantillas, tenemos los formateadores, ¿vale? Y aquí tenemos la lista. Entonces, si vamos a la GeoDecat, ¿vale? Concretamente esta, la de 139, vemos que se aplica esta transformación, ¿vale? Y esto es lo que puedes alterar y cambiar y luego lo guardas y le pones el código de la XSLT de Europa. Si tú haces algún cambio, alguna adaptación porque has corregido un bug o hay una nueva versión, pues en principio, si lo cambias aquí, yo creo que esto se aplica, ¿vale? ¿Puedes crear uno nuevo? Sí, pero luego yo no he sabido cómo ofrecerlo para que esté, digamos, en el output esquema. Todo eso ya será cuestión de dedicarle más tiempo, ¿vale? Porque ha sido un taller más, o sea, ha sido una preparación muy, muy sencilla, pero bueno, esta es la interfaz de cómo cambiar el contenido de la XSLT con nuevas versiones. Más cosillas. Por aquí en configuración, en la interfaz de usuario, hay por aquí forma de hacerlo, creo que más sencilla. Yo siempre me voy al JSON, pero bueno, esto ya cada uno. Y por aquí hay una cosa que se llama output. ¿Puede ser? Sí. Vale. Y estos son los formatos en los que ofreces el combo, ¿vale? Que me preguntaban por allí atrás. El combo este de descarga, puedes configurarlo de forma sencilla, esto sí, desde la interfaz, o sea, desde este elemento, ¿vale? Este es un nuevo bloque. Entonces, bueno, si conoces el JSON, pues la notación, pues he creado un nuevo elemento, la etiqueta es esta, este es el formateador que aplico y este es el iconillo que sale. Y con esto añades un nuevo elemento al combo. Pero ya digo, si es un formateador nuevo, yo no he sabido hacerlo aquí, pero si es uno de los que existen, sí, ¿vale? Será cuestión de dedicarle tiempo, como todo en la vida. Y esto para cambiar el combo. Para cambiar el contenido de XSLT ya lo hemos visto.
Y otra cosilla más es que yo os he enseñado un dataset que funciona, pero hay otros que no funcionan, que dan error, ¿vale? Entonces, a ver si por aquí, yo creo que estos del cartográfico fallaban. Sí, eso es el problema que tiene. Sí. Tú vas cambiando el idioma. Entonces, este justamente que está muy bien hecho. Sí. Cuando se pasa a fabricar. Entonces, que vas ahí, porque claro, oye, que he hecho esto, me has engañado, ¿no? Porque yo le he dado aquí y tengo esto, ¿vale? Esto es, pues, que hay un problema, que o bien el metadato tiene algún carácter raro o algo que aunque haya pasado el validador ha provocado un problema, o la hoja de estilo no es capaz de gestionarla correctamente. Entonces, cuando tienes este error 400, pues nada, toca cambiar el metadato o corregir la hoja de estilo. ¿Cómo podemos tener una pista? Y pues, si no vamos a la pestaña de administración, yo es como lo he podido hacer, ¿eh? Seguro que hay más logs y más formas de hacer. Yo os cuento la mía. ¿Yo cómo lo hago? Pues vas a, perdón, no, es estadísticas y estados. Por aquí tienes la actividad y lo que tienes básicamente es el... No veo bien. Bueno, en el log viene una descripción, se supone, de... A ver si lo encuentro. No sé qué pasa. A ver. Igual ya no nos aguanta más este servidor. Vamos a ver. Bueno, parece que se nos ha ido a caer. Bueno, nos ha venido justito, pero vamos, que la idea es que en el log te viene una descripción, pues que la función no sé cuál, normalize space de la XSLT ha dado un fallo o lo que sea. Bueno, pues ahí ya te da alguna pista para por dónde seguir. Así es como se accede a los logs, aunque no lo hayamos visto en la pestaña de información. Nada más por mi parte. No sé si voy bien. Bueno, pues esto es un comienzo de cómo se puede hacer metadatos en GeoReCAD con GeoNetwork. Como he comentado, si entráis, por ejemplo, en el catálogo de Miteco de biodiversidad, ahí lo vais a ver, que es decir, que se puede exportar al GeoReCAD 3.0. Lo que no sé, tendríamos que preguntar a Trasate, justamente, que ha hecho ese catálogo, qué esquema cogió, si el de la comisión o había uno por ahí. Ahora viene Moisés Pollatos, que os va a contar el proyecto que estamos haciendo con la oficina del dato. Pasa. Y bueno, a ver, ¿están solucionados todos los errores con GeoReCAD? No. Lo que sí se ha hecho, sobre todo en mientras están cambiando, en GeoReCAD es, por ejemplo, las multiplicidades. Si entráis, por ejemplo, en DECAD, vais a ver que es 0 a muchos o 0. Parece que es optativo. Acordaos que optativo no es me apetece o no me apetece. Es si el dato lo requiere, lo tienes que poner aunque sea optativo. Y entonces, por ejemplo, en GeoReCAD, si viene el idioma pone 01 porque una ortofoto no se le aplica al idioma, pero el linaje siempre tiene que aparecer. Entonces, en los GeoReCAD cambia la multiplicidad, cambia la cardinalidad. Nos quedamos a veces cortos, por ejemplo, con los roles. Sabemos que nosotros tenemos el propietario, el custodian, el publicador. En DECAD es una vida un poco más simple. Si yo soy el organizador, yo lo tengo que publicar. No. Yo puedo ser el creador, otro productor y otra persona el publicador, y así ocurre. Venga, Moisés, pues no te quiero robar tiempo. Adelante. Bueno, gracias ahí por la invitación, por el tiempo, y vamos a explicar pues justamente un poco en lo que estábamos viendo, que David nos estaba presentando. Nosotros nos vamos a centrar en la parte un poco de cómo generar el GeoDeCAD AP, ¿no? Y justo nos vamos a centrar en la parte que le daba error, ¿no? Le daba error y un poco de cómo hemos hecho, cómo hemos buscado esos errores y cuál ha sido el método, la hoja de ruta que hemos seguido para mejorar desde nuestro lado a la hora de encontrar esos errores, cómo hemos mejorado la hoja de estilo, ¿no? Quiero sí antes un poco
enmarcar el trabajo que estamos haciendo en el marco un poco del proyecto Impulsa Data, gestión de la demanda del dato público. Este proyecto de la Dirección General del Dato ejecutado por Transactec, y lo que tiene como objetivo es entender, un poco analizar la gestión de la demanda del dato público y orientando un poco a ese análisis de cómo en función de una demanda existe o se satisface esa demanda, ¿no? Es decir, entre el análisis entre oferta y demanda del dato público para la conformación de los espacios de datos y para optimizar los procesos de gestión del dato, ¿no? Este proyecto, pues, que es en colaboración con la Dirección General del Dato y el CNIC-IGN, a su vez tiene otros proyectos en el marco de este Impulsa Data GDP, financiados por el PRTR, y que tienen una serie de un poco objetivos genéricos, como es la mejora del gobierno, gestión, calidad del dato, y en ese marco un poco de optimizar la gestión del dato, pues específicamente nosotros lo que vamos a hablar es pues una parte importante, ¿no? Que cómo hemos mejorado ese proceso de conseguir el GeoDKTP a partir de la transformación de Inspire, de los XML en el estándar Inspire, ¿no? También un poco importante, pues el escenario un poco planteado dentro del proyecto, donde la flechita verde en realidad es un poco donde los trabajos un poco que se insertan dentro de este proyecto de Dirección General del Dato y el CNIC-IGN, y cómo pues tenemos unos objetivos claros, ¿no? Que es la transformación de los metadatos entre estándares para los espacios de datos y para disponibilizar en el marco de los catálogos de datos y federar con los catálogos de datos, ¿no? Entonces, ahí en esa transformación entre estándares, pues está el proceso de transformación y también de validación de esos estándares previa a la federación en datos.gov, ¿no? En este marco un poco, bueno, los trabajos que, bueno, la hoja de ruta un poco que hemos seguido, que al final es un poco lo que estaba explicando David antes. Nosotros partíamos de un script de Python que estaba disponible en la SEMIC, y a partir de la ejecución de ese script de Python identificamos y documentamos errores, ¿no? Y aquí había como dos fases. Primero nos orientamos a los errores que no nos permitían conseguir el output de salida, el RDF, y después, cuando conseguíamos ese output de salida, el RDF, cómo optimizábamos la hoja de estilo. Entonces, también quiero decir un poco que creo que vamos a pasar un poco rápido por las propuestas de optimización de la hoja de estilo, poco por tiempo, pero toda la documentación está documentada, el control un poco de las versiones y las decisiones que se han tomado en conjunto y validadas por el equipo del CNIC-IGN en esa optimización de la hoja de estilo, ¿no? Bueno, todo está documentado. Yo espero que antes de final de año esté tanto la hoja de estilo optimizada como el informe, como el desarrollo que hemos hecho ad hoc para conseguir la transformación entre Inspire, los XML y de KTP, ES y sobre todo GeoDKTP en el marco un poco de esta presentación, ¿no? Partimos un poco bueno, para incidir, y yo creo que tiene que ver un poco con lo que estábamos viendo en el taller anterior, y nos comentaba David un poco la complejidad un poco del mapeo y de la semántica entre los diferentes estándares, ¿no? Donde, bueno, yo quería poner el ejemplo un poco del paquete de calidad, donde pues vemos un poco cómo dentro de la comparación un poco de Inspire con GeoDKTP, donde parcialmente GeoDKTP incorpora esos elementos o subelementos que están definidos en el paquete de calidad, ¿no? Y cómo un poco ver el tratamiento que GeoDKT hace sobre la calidad, donde refleja un poco, se orienta un poco a la definición de la conformidad, ¿no? En términos un poco de conformidad, no conformidad o no evaluado, ¿no? Además que incorpora pues algunos en los resultados de la evaluación, ¿no? Es una parte de lo que
significa o lo que nos propone toda la parte de 19.115 y Inspire, ¿no? Donde vemos también en la parte de la derecha la complejidad un poco de todos los elementos de la calidad y cómo Inspire también recoge parte un poco de esos elementos, ¿no? Bueno, con ese ecosistema un poco de la complejidad semántica, pues al final sí tenemos que lograr que haya una gestión, una optimización un poco de esos metadatos para que el tránsito un poco y el descubrimiento de esos metadatos sea adecuado a si estamos en un catálogo de datos abiertos o estamos en un catálogo de metadatos geográficos, etcétera, ¿no? Bueno, el plan de acción lo he comentado un poco antes, importante la parte de la viabilidad técnica y sobre todo la toma de decisiones consensuadas y validadas por parte del equipo de CENIG del IGF, ¿no? El estado inicial, como comentaba un poco antes, bueno, lo que nosotros nos orientamos un poco es que cuando ejecutamos ese script encontrábamos una serie de errores que no permitían la consecución o la salida de los ERF que esperábamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente identificamos y catalogamos o categorizamos las deficiencias, un poco las mejoras que se debían de realizar sobre todo un poco en estas funciones, un poco que lo que esperaban recibir pues era más un listado de strings y no una única cadena, y lo que pasaba es que recibían cadenas concatenadas de cadenas, ¿no? Esto al final lo que generaba era en los RDF de salida también mucha información redundante, ¿no? Es decir, mucha información que al final no agrega valor, ¿no? Y al usuario lo que genera es ruido, ¿no? Al tener un poco de información duplicado o redundante, ¿no? Ahí pues encontramos un poco que esa repetición un poco de esas cadenas de esas cadenas un poco de texto, pues había, bueno, estamos un poco por la solución de quedarnos un poco con la primer nodo informado y comprobando que había duplicaciones entre los dos nodos informados y subnodos. Estos caracteres string y el free text, pues nos quedábamos con el primero y eso hacía que se optimizara toda la parte de la salida de los ERFs, ¿no? También el tema de los idiomas que hablábamos antes, ¿no? También un poco entramos a código para que se contemplara, pues donde daba error, que el RDF de salida tuviera más de un idioma. Es un poco el ejemplo que veíamos antes en el error que nos mostraba David a la hora de hacer la transformación a GeoDKTP, ¿no? Bueno, esa es un poco una parte. Luego también había una limitación un poco a la hora de encontrar un poco y la lectura de las URLs que necesitaba leer dentro del catálogo del metadato que se está transformando y localizar ese metadato correspondiente. Bueno, ahí también un poco entramos a código para proponer alguna alternativa de que poder solucionar y salir y encontrar el output de los RDF, y además, bueno, hicimos otras mejoras un poco adicionales, bueno, como lo que hablaba un poco antes de los recursos acoplados y la redundancia a la hora, por ejemplo, de que si faltaba información, que no devolviera nada y no incorporara datos o no incorporara en los campos atributos que no tenían significancia. Bueno, aquí también un poco, o sea, ejemplo un poco del merge, un poco de los RDF resultantes y cómo al final la comparación lográbamos un poco el RDF, ¿no? Arreglado un poco esa parte de que el script sí que tuviéramos la salida de los outputs que esperábamos, empezábamos un poco pues la optimización un poco de las hojas de estilo, ¿no? Este es un poco también parecido al anterior, un poco que, por ejemplo, cuando había diferentes idiomas, lo que hacía es que duplicaba los emails, ¿no? Por cada idioma duplicaba los emails y generaba
un total de los idiomas más 1, pues duplicaba todos los emails. Comprobando que todos los emails eran los mismos, pues podíamos eliminar todos esos emails y hacer una hoja de estilo, hacer un RDF resultante, pues que no incorpora información redundante, ¿no? Bueno, aquí un poco el ejemplo, ¿no? Vamos un poco rápido, pero bueno, si quiere que paremos en algún aspecto, pues lo vemos, ¿no? Este también tenía que ver un poco que los tipos de distribución no estaban contemplados en la hoja de estilo. Bueno, pues incorporamos la hoja de estilo y actualizamos un poco para que encontrara los valores que están definidos por Inspire, ¿no? Bueno, esto al final creo que en el RDF resultante, pues vemos un poco cómo ahí encontramos una URL que generaba con espacios, ¿no? Y ahí nos saltaban pues esos errores en esta parte de aquí. Vemos ahí cómo generaba espacios en las URLs y las referencias a la lista controlada de Inspire de la distribución, pues no las encontraba y no las generaba bien. Bueno, pues arreglamos un poco eso para que se optimizara esa parte de las salidas, ¿no? El estado actual, bueno, pues yo creo que como hemos visto y como se ha comentado anteriormente, es un trabajo que debe seguir un poco, debe continuar un poco para pues optimizar esa gestión un poco de los datos, sobre todo pensando un poco en la interoperabilidad entre diferentes catálogos, ¿no? Y que también haya una adecuación al usuario que tiene unas expectativas frente a diferentes catálogos, ya sea catálogo de datos abiertos, catálogo de metadatos geográficos, y que entre esos catálogos también haya un tránsito, no haya una disponibilidad un poco para pues el que necesita un metadato ampliado en un recurso, de un recurso ampliado en un determinado estándar, pues lo pueda encontrar, ¿no? Y esa parte no perder pues toda la riqueza, ¿no? de Inspire cuando estamos pues en catálogos de datos abiertos y encontramos un poco ese recurso transformado a DKTP o GeoDKTP. La segunda parte un poco es, ya en esta primera parte de los trabajos se orientaba a optimizar la hoja de estilos y en el marco del proyecto de Impulsa Data, gestión de la demanda del dato público con el CENIG, lo que comenzamos un poco a un desarrollo ad hoc para hacer la transformación entre los metadatos entre diferentes estándares, ¿no? Bueno, las funcionalidades un poco, pues las previstas un poco, además de pues mantener un poco la trazabilidad, ¿no? Eso es importante, ¿no? de la transformación entre los metadatos de diferentes estándares, ¿no? Los aspectos un poco y el flujo, aspectos un poco más técnicos, bueno, el flujo de procesamiento, pues es al final un poco lo que hemos visto un poco antes, ¿no? Tenemos unos inputs, tenemos que en esa desarrollo que el input pues lea sobre una hoja de estilo, ocurra la transformación y hay un output que sea conforme a GeoDCAT y pase los validadores, ¿no? También es importante un poco que nosotros, para la validación y encontrar las deficiencias en los outputs, hemos utilizado los validadores de DKTP disponibles y que nos servían un poco para ir encontrando esos errores y optimizar la hoja de estilos, ¿no? Bueno, el proceso de transformación para nosotros es un poco de Inspire a JSON. La fase 2 y fase 3, que bueno, en realidad son en paralelo, porque el trabajo creo que requiere más esfuerzo es la parte del mapeo, ¿no? Realmente, ¿no? La parte del mapeo entre estándares para tener un poco identificadas todas las casuísticas que deben ocurrir para que esa transformación entre los estándares sea correcta, ¿no? Y ese mapeo, bueno, esa correspondencia un poco entre los metadatos es algo que realmente cuando empiezas a tirar un poco el hilo del estándar se hace
hace bastante compleja, ¿no? Este es el transformador que, como digo, que seguro que antes de que acabe el año estará disponible en donde el CENIG considere oportuno, pues en parte del GitHub de los desarrollos, para que pueda ser utilizado por la comunidad, ¿no? Los siguientes pasos un poco que nosotros tenemos, pues como decía, seguir un poco optimizando esa hoja de estilos, empezar a analizar o empezar un poco lo que quizá en el marco un poco de la infraestructura de CENIG sea más viable, o del COTSI, que es integrar dentro de GeoNetwork la hoja de estilo que nosotros estamos optimizando para la transformación, y sobre la mesa un poco para liar un poquito más las siglas, pues a medio y largo plazo explorar un poco la pertinencia de la disponibilizar, construir un poco un GeoDeCAT AP-ES, que lo que haría sería garantizaría la interoperabilidad entre DeCAT AP-ES con un GeoDeCAT AP, ¿no? Es decir, partiendo un poco de esa, pues un poco de esas necesidades, que sería construir un perfil de aplicación GeoDeCAT que incorpore todas las especificidades de DeCAT AP-ES, ¿no? Bueno, eso es más un poco sobre la mesa como un tema de análisis y sobre todo de la pertinencia un poco de esa construcción de ese perfil de aplicación, ¿no? Y bueno, mediante el transformador, pues la idea es que se facilite la publicación en datos abiertos, que por otra parte, en el catálogo de datos abiertos, que por otra parte es uno de los objetivos del proyecto Impulsa Data y gestión de la demanda del dato público, ¿no? Bueno, ha sido un poco rápido, pero nos quedan 5 minutos por si hay alguna pregunta o si hay algún comentario. Podemos volver un poco a ver detalles. Sobre todo lo que queremos es que no todos nosotros estemos constantemente haciendo las mismas tasks, o sea, los mismos desarrollos, porque todos tenemos GeoNetwork. Entonces queremos, la oficina del dato, solamente desarrollar un transformador y utilizarlo. A ver si me escucha la Comisión Europea, que es lo que tienen que haber hecho ellos, porque están todos los países igual, como locos, haciendo transformaciones entre la ISO y GeoDeCAT. Y ahorrarían mucho. Bueno, a ver, por una crítica, el Jordi Escriu, que está en el JRC, sí que nos dio el XSLT. Aún le faltan algunos errores, porque si entráis en los ISUs, aún faltan por solucionar. Creo que se van a quedar así, porque si no, o sea, que son dificilillos. Una crítica, por ejemplo, a la ISO, porque parece que la ISO, o sea, es muy rica. Los que sois muy expertos con la ISO sabéis que primero se listan los formatos y luego los servicios, pero no hay una dirección de este servicio da estos formatos. Aparte, están diciendo que si es posible en la sala, que si es posible hacer ese enlace, pero que por defecto no ¿qué decirlo? Bueno, pues quitando eso, el resto de cosas, y nada, la idea es eso, de que nosotros no perdamos, o sea, que la información geográfica no pierda trazabilidad, no pierda calidad, y sobre todo, o sea, sobre todo es que refleje la realidad. Poner un caso, el CENIC publica datos de Miteco. Entonces, nosotros no somos los productores del dato ni los responsables, solamente somos el publicador. Bueno, pues esas cositas hay que saber reflejarlas en DeCAT. Y la fecha de creación, la fecha de revisión, la fecha de publicación son diferentes. Y la fecha de los metadatos también es otra. Pues otras cosas. No tienes un pantallazo de la aplicación, ¿no? La aplicación se permite cargar un fichero de metadatos y también permite cargar una URL con el CSV. Entonces, esto es para los que no tengáis ni CECAN ni GeoNetwork en un futuro, pues se puede utilizar. La idea es colgarlo en una URL pública, tenemos que hablar con la oficina del dato, podría ser en la infraestructura de datos espaciales, y también tenemos nosotros un GitHub, pero vamos, que si ellos quieren un GitHub, pues también se puede colgar ahí, ya lo hablaríamos. Y eso, que estamos trabajando eso para que no tengamos todos que hacer la misma transformación. Y bien o mal, tendremos lo mismo. Todos lo tendremos mal, pero... Claro. Eso es muy importante, ¿no? Seguir un poco unas convenciones, ¿no? Porque si no, lo que puede ocurrir es que haya como transformaciones ad hoc en cada organismo, y al final un poco esa es un poco la idea. Aquí está, no se ve, pero bueno, la presentación está, y aquí se ve como en el input podemos seleccionar un poco los XML, tanto un único XML como una URL de un catálogo, y los formatos de salida, ¿no? Que están RDF, JSON y Tartar. Sí.
Sí, y por último es cumplir la LISIGE, porque la LISIGE dicta 5 elementos de metadatos, el reglamento de interoperabilidad de conjunto de datos y servicios que establece los elementos obligatorios de interoperabilidad que tampoco están recogidos en DECAT, y luego ya sabemos el reglamento de metadatos. Es decir, es que son 3 legislaciones. Entonces la idea es que o sea, ya no solamente que no pierda calidad, es cumplir los reglamentos de metadatos. Sí, Patricia. Han partido de lo mismo, pero el suyo está, él es el básico, el que nos dio la comisión. Él, sí, han hecho modificaciones y han mejorado algunos de los ISUs. No, es que ha sido todo tan rápido, o sea, daba igual que se cargaba. Él ha mostrado cómo se puede cargar uno por defecto, pero ha contado que si tú te personalizas uno, habría que ver cómo hacerlo. Bueno, es que eso es la presentación que yo hice ayer. Una vez que tenemos el GeoreCAD, ahora mismo yo no conozco, por favor, que si me llamen, algún catálogo de datos abiertos que cargue GeoreCAD. Creo que en Italia sí lo hay, porque Italia lo metió en legislación. O sea, Italia tiene una legislación que dice que hay que utilizar el GeoreCAD. Pero aquí en España yo no conozco ninguno. Sí, DatosGov sí que en principio lo importa, no da error. Lo único que es como si fuera un DKTP. Toda la parte enriquecida no se ve, pero desde hace como un mes y medio, la nueva versión lo importa, lo gestiona como un DKTP. No sabe interpretar el enriquecimiento, pero no se pierde nada. ¿Vale? Eso sí que es la única versión. El metadato está completo. Sí, y otra cosa también muy importante, que han metido un elemento más de metadatos en DECAT, que es la URL al catálogo geográfico. Entonces, aparecerá lo básico, pero hay una URL que dices, bueno, yo quiero ver la información. Por lo que es importante que el fichero de metadatos esté al final en un catálogo. La organización que tenga 3 metadatos no tiene por qué hacer un catálogo. Sabéis, nos lo dais al CODSI o al catálogo del aire y hacemos, como hacemos con muchas organizaciones que tienen poquitos metadatos. Por ejemplo, la Dirección General de Catastro tiene 5 elementos de metadatos y no hace falta otras más, o sea, que existen también. Y yo solamente quería añadir una cosa, que está muy bien lo de coordinar esfuerzos, pero también que lo haga alguien. O sea, que hay muchas issues. Sí, es que es como, bueno, tenemos que hacerlo, a ver si lo hace Europa, a ver si lo hace... Al final también un poco llamada a la participación, que lo he dicho antes, porque a veces pasa, ¿no? Bueno, nos tenemos que organizar, empieza tú, ¿no? Entonces, pues, animaros a que podéis ir avanzando. Sí. Yo cojo un metadato organizaciones, con todos los elementos GeoreCAD, con todos los elementos y lo encuentro en un catálogo de elementos, por ejemplo. O sea, la pregunta es que si coges un GeoreCAD y lo cargas ahora mismo en GeoNetwork, la versión 3, o sea, en teoría no te... O sea, bueno. Sí, yo creo que... No, ahora mismo no se puede. O sea, ahora mismo no, pero si tú cargas el esquema, vamos a ver, es que yo aquí ya tengo una aura. Yo tenía un GeoNetwork, una vez, y quería utilizar la 19115-1, que es la versión moderna. Simplemente me fui a Australia, cogí una 19115-1, o sea, un fichero de metadatos, lo cargué en GeoNetwork y no me dio error. Y tenía el esquema. Pues yo pensaba que con GeoreCAD iba a ser igual, con cargar. O sea, yo creo que, no, o sea, en teoría, si tienes el esquema metido en GeoNetwork, no tiene por qué darte error. Sí, está el esquema. Sí, está el esquema. Si está el esquema, no tiene por qué darte error. Por defecto no viene eso. Yo creo que sí, las anteriores también permitían crearnos. Al final, GeoNetwork es un gestor de metadatos, entonces genérico. Está personalizado ya con algunas cosas de base, pero le puedes añadir tú lo que quieras. Entonces yo creo que si te lo trabajas y añades un esquema, ya hace unas cuantas versiones que lo permite. O sea, yo me acuerdo con aquella versión que hicimos del perfil de América Latina, que era un perfil totalmente diferente, lo cargamos en GeoNetwork, pero en ese momento el manual que yo tenía era mucho más simple. Ahora ha cambiado un poquito. Vale, bueno, pues es la hora del desayuno, del café. Es en la capilla.